Después de haberme ocupado en los tres videos anteriores de la primera de las teorías importantes que presentan Marx y Engels en este texto de la ideología alemana, en su capítulo primero, la teoría de la historia, quiero pasar ahora a ocuparme de la segunda de estas teorías, que es la teoría de las ideologías. La ideología en algunas corrientes del marxismo, por ejemplo, aquellas de corte altuseriano, ha sido equiparada como una forma de alienación que es en cierta medida insuperable, pues se ancla en mecanismos inconscientes de la psiquis humana, en Althusser, pero también en pensadores como Zizek. En Marx, sin embargo, la alienación ideológica no es de carácter psíquico ni ontológico, sino que se explica en base únicamente a la alienación económica. Y no puede ser comprendida además si se le separa de la teoría de la historia que le da sustento. Y es por esta razón que en estos videos he comenzado primero con la teoría de la historia y luego con la teoría de las ideologías, porque esta última no puede ser entendida pues sin la primera. Recordemos también que Marx y Engels están escribiendo un libro de combate contra la ideología alemana, es decir, contra aquellos industriales de la filosofía, así los llaman, que no han podido ni querido separarse de la filosofía hegeliana y que piensan que el cambio del mundo depende del cambio de la conciencia a través de la crítica, como Bruno Bauer, pero también en esta sagrada familia incluyen también a Feuerbach. Cito: este postulado de cambiar la conciencia viene a ser lo mismo que el de interpretar de otro modo lo existente, página 15, lo cual nos conduce directamente pues, a la famosa tesis 11. Marx y Engels quieren, por tanto, explicar por qué surge no solo la ideología alemana, sino toda forma de ideología. Entendiendo, por tanto, la ideología como la creencia de que son las ideas, las representaciones, los símbolos, las teorías, los discursos, los relatos, en fin, los productos de la conciencia, los que mueven la historia, de tal modo que ésta cambiará si como previo requisito cambian las formas de conciencia. Como se ve, están atacando pues directamente al corazón de la filosofía hegeliana, la fenomenología del espíritu, por ejemplo, pero también pues a todos los discípulos de Hegel, los jóvenes hegelianos. La teoría materialista de la historia que ellos están mostrando, por el contrario, indica que son las condiciones materiales las que explican el nacimiento de la conciencia y explica también cuál es su función en el dinamismo de la historia. La teoría de la historia, entonces, como condición de la teoría de la ideología. Marx y Engels ofrecen una explicación inversa entonces a la de Hegel. Cito un pasaje que ya cité antes: totalmente al contrario de lo que ocurre en la filosofía alemana, que desciende del cielo sobre la tierra, aquí se asciende de la tierra al cielo. Página 21. Es decir, que las formas de conciencia no tienen su propia historia ni su propio desarrollo, sino que ellas remiten directamente a las formas materiales en las que los individuos reproducen su vida, es decir, al modo de producción, como hemos dicho. De ahí la famosa frase, cito: no es la conciencia la que determina la vida, sino la vida la que determina la conciencia. Fin de cita, página 21, famosísima frase. Lo cual significa que, separadas de la historia real, de los modos de producción, esas formas de conciencia no son más que abstracciones y quimeras que carecen de todo valor. Marx piensa, desde luego, como vemos en la filosofía clásica alemana, a la que sin embargo, como hemos dicho, permanece todavía ligado. Entonces, careciendo pues de una historia independiente, como dicen Marx y Engels, las ideas no son más que un reflejo o un eco de la historia real de los modos de producción, que es la única historia posible. O sea, las ideas como tal no tienen historia. No existe, por tanto, una conciencia pura como en Hegel, porque, cito, el espíritu nace ya tarado con la maldición de estar preñado de materia. Fin de cita, página 25. Entonces, a partir de estas reflexiones, Marx y Engels nos ofrecen lo que podríamos llamar una genealogía de las formaciones ideológicas. ¿Cómo nacen las ideologías? Pues la explicación que dan entonces es con la división del trabajo. Y en concreto, con la separación entre el trabajo físico y el trabajo intelectual.
Esto ocurre cuando en un momento específico del desarrollo histórico, algunos individuos pueden ser dispensados del trabajo físico y dedicarse a actividades que exigen el desarrollo de habilidades intelectuales. Y esto ocurre en un estadio específico de la formación de las clases sociales, en un estadio ya avanzado de la evolución social. En la medida en que unos individuos empiecen a ocupar una posición privilegiada frente al trabajo físico, como puede ser, por ejemplo, la formación de una casta religiosa o de una casta burocrática. En esa medida, digo, se va generando la ilusión de que las ideas, por ejemplo las ideas religiosas, poseen una historia separada de la verdadera historia. Entonces aquí nuevamente volvemos a la crítica que hace Marx a Bruno Bauer y a Feuerbach, que piensan que la alienación religiosa es el principio que explica todas las demás alienaciones humanas. Y lo que está mostrando Marx acá, como ya lo había mostrado antes en sus textos de los años anteriores, es que la alienación religiosa es producto de la alienación social y económica. Cito: las ideas de la clase dominante son las ideas dominantes en cada época. O dicho en otros términos, la clase que ejerce el poder material dominante en la sociedad es al mismo tiempo su poder espiritual dominante. La clase que tiene a su disposición los medios y la producción material dispone con ello al mismo tiempo de los medios para la producción espiritual, lo que hace que se le sometan las ideas de quienes carecen de los medios necesarios para producir espiritualmente. Fin de cita, página 39. ¿Qué quiere decir en este pasaje de Marx? Que aquellos que tienen el privilegio de sustraerse a las duras labores que conlleva el trabajo material, que es realizado entonces por las clases dominadas en cada modo de producción específico, aquellos que tienen este privilegio, digo, cumplen la función de dotar a la clase dominante de las ideas que legitiman espiritualmente su dominio. De este modo, las clases dominadas aceptarán como suyas las ideas que producen los ideólogos de la clase dominante y asumirán, ante su condición dominada, una actitud de aceptación y resignación. La división del trabajo entre físico e intelectual se manifiesta entonces del siguiente modo. Los ideólogos de la clase dominante crean no solo la ilusión que se hace esta clase frente a sí misma y que legitima su dominio, sino que también al mismo tiempo crean la ilusión que la clase dominada adopta ante estas ideas e ilusiones. Es decir, explican el modo en que la clase dominada acepta las ideas de la clase dominante. Bien, aquí surge la pregunta, me parece, que si hay en Marx, como luego por ejemplo en Gramsci, la posibilidad de una lucha ideológica comandada por los intelectuales de la clase subordinada. Bien, Marx y Engels dicen en la página 40 que la existencia de ideas revolucionarias en una determinada época presupone ya la existencia de una clase revolucionaria, página 40. Pero nótese aquí, para que surjan las ideas revolucionarias debe haberse producido ya la contradicción entre las fuerzas productivas y el modo de producción dominante en cada época, como vimos en videos anteriores. Antes de eso no existen ideas revolucionarias, pues porque no existe una clase revolucionaria. Y aun cuando exista esa clase revolucionaria, pero todavía no la revolución, los miembros de esta clase están inscritos en la división del trabajo, de modo que a lo sumo pueden intentar, como vimos antes, presentar sus ideas como representando el interés común de toda la sociedad. Esto ya lo vimos, es decir, organizarse políticamente. Entonces, yo diría que Marx sí le da un lugar a la lucha ideológica, pero tan solo como estrategia provisional que se despliega mientras se dan las condiciones objetivas para la revolución. No obstante, esta lucha ideológica no es un fin en sí misma y no puede separarse del proceso de formación de la clase revolucionaria. De otro lado, está la discusión de si las ideologías, al formar parte de la superestructura, aunque Marx y Engels no hablan todavía aquí, no introducen esta categoría, pero ya como vimos está insinuando que las ideas dependen de los modos de producción. Entonces está la discusión de si las ideologías, al formar parte de la superestructura,
pueden tener un efecto de retorno sobre la base económica y transformarla. Marx diría que no, pues no son las ideas las que van formando a la clase, sino que es la clase la que va formando las ideas. Estas pueden ciertamente contribuir a que la clase tome conciencia de sí misma, de sus propios intereses, pero no podrán cambiar la situación si las condiciones no están dadas objetivamente, como hemos visto. Hay por tanto una relación causal, me parece aquí, entre la dinámica económica de la sociedad y la dinámica de las ideologías, en las que el efecto no podrá devenir jamás causa. Marx no le atribuye a las ideas el poder de modificar el sentido común, como hace Gramsci, por ejemplo, pues este solo será modificado cuando la contradicción estructural haya abierto la posibilidad para el surgimiento de una clase revolucionaria. Y después vendrán la política y después vendrán las ideas, los significantes vacíos, las representaciones, etc. No son las ideas las que habilitan la formación de las identidades políticas, pues estas vienen ya determinadas por la posición objetiva que ocupan los actores en el modo de producción. Entonces me parece que está claro aquí, la clase sobredetermina las ideas, no las ideas la clase, y aquí es clave un pasaje que ya cité anteriormente, lo vuelvo a citar. Los diferentes individuos solo forman una clase en cuanto se ven obligados a sostener una lucha común contra otra clase, y de otra parte, la clase se sustantiva, a su vez, frente a los individuos que la forman, de tal modo que éstos se encuentran con que la clase les asigna su posición en la vida y con ello la trayectoria de su desarrollo personal. Se ven absorbidos por ella. Fin de cita, página 46. Esto quiere decir que mientras exista la división del trabajo, la clase se impondrá sobre el individuo y por tanto las ideas nunca serán realmente individuales, sino que siempre serán ideas de clase. Con lo cual Marx ofrece una interpretación, llamémosle funcionalista, de la ideología, que luego será corregida por Gramsci, por Hall, por Thomson, por otros teóricos. Para Marx, los sistemas de pensamiento, las creencias, las producciones simbólicas, la cultura, realizan un servicio ideológico y no pueden sustraerse a él, pues sus productores no son conscientes del proceso económico que se despliega a sus espaldas, como vimos. La posición de clase sobredetermina entonces la producción de ideas. Entonces estamos aquí frente a lo que más adelante se denominaría un esencialismo de clase. Quizás haya entonces que enfocar el problema de la ideología no desde un punto de vista epistemológico o sociológico o incluso psicoanalítico, sino más bien político. Y tal vez ahí radica la importancia de Gramsci, me parece. Quiero decir, la ideología no como falsa conciencia, como parece decir Marx acá, y tampoco como reflejo, sino como medio fundamental para la construcción de una hegemonía. No como la concepción del mundo propia de una clase en particular, sino como un escenario de lucha para formar un bloque histórico en medio de una guerra de posiciones. Gramsci, por tanto, libera la ideología de su dependencia mecanicista con respecto a la estructura económica y le otorga una significación propiamente política. La ideología, entonces, como estrategia de un grupo para ejercer su hegemonía sobre otros grupos antagónicos, logrando que éstos acepten voluntariamente un conjunto de valores, creencias, representaciones y se comporten de un cierto modo. La ideología, entonces, como una estrategia de gobierno, como arma para establecer un ascendiente cultural sobre el adversario político, demarcando así el terreno de la hegemonía sobre el sentido común. Y es aquí donde, a contrapelo de lo que pensaba Marx, la ciencia, la filosofía, la religión sí juegan un papel clave en la formación de los grupos políticos. Pues a través de las ideologías se forman las identidades políticas.